La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Leemos allí en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 8 y 9. Es un consejo del apóstol Pedro a la iglesia. Finalmente, dice el apóstol Pedro refiriéndose a la iglesia, sed todos de un mismo sentir, que la iglesia tenga un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, sean también amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal. O sea, la iglesia no está llamada a devolver mal por mal. Y dice, ni maldición por maldición. La iglesia tampoco está llamada a devolver maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Eso es lo que el Señor Jesús habla y dice allá en los evangelios, cuando habla Él y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que si usted está lleno de bendición, usted ha entendido el propósito de la bendición, usted está llamado a bendecir a otros. Y como estamos hablando ahora de la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero hacer un comentario que me pasó hace muchos años. Un pastor amigo iba a hacer un evento a nivel de ciudad y invitó a un ministerio muy reconocido a nivel internacional. Y él habló con algunos pastores y nos llamó a que hiciéramos parte de ese trabajo. Y me llamó a mí a ser parte de la logística de ese trabajo. Y estuvimos ministrando y el evento fue maravilloso, portentoso. A nivel de ciudad fue algo maravilloso, algo extraordinario. Gloria al Señor. Y estábamos haciendo los eventos, hacíamos eventos en la noche y eventos en la mañana, en el día, y por la noche también hacíamos cruzado. En uno de esos eventos, mi pastor amigo me llama y me presenta al director de ese ministerio. Y refiriéndose a mí, le dice al director del Ministerio Internacional que había venido a visitarnos a la ciudad, y le dice estas palabras refiriéndose a mí. Este es el hombre del cual yo te estuve hablando. Cuando mi pastor amigo expresa esas palabras, pues yo no sabía de qué estaban hablando porque a mí él no me había comentado nada. Y el director del ministerio me dice estas palabras: amado, si usted empieza a trabajar con nuestro ministerio, su ministerio inmediatamente será bendecido. Y no solamente será bendecido su ministerio, sino su familia y su congregación. Yo soy una persona que cuando me dicen algo que no me agrada, siempre siento que el semblante me cambia. Y a veces quisiera que no fueran las cosas así. Y en ese momento que yo sentí que este varón me estaba diciendo eso, o sea, la expresión es: si usted viene a trabajar o entra a trabajar con nuestro ministerio, usted será bendecido. Y yo sentí que el semblante me cambió. No expresé nada. Raro que no haya expresado nada porque soy de las personas que cuando algo le desagrada, siempre trato de hablar y de aclarar las cosas y de preguntar bien si es que yo estoy escuchando mal. Pero ese día me quedé callado. Y en el mismo instante que yo estoy oyendo al varón que me está diciendo: si usted viene a trabajar con nuestro ministerio, usted será bendecido. Entonces yo me pregunté en ese instante: o sea que Dios bendice a unos ministerios y a otros no. O sea que el que da la bendición no es Dios, sino la da es un ministerio. O sea que el Dios que yo sirvo entonces está haciendo acepción de personas. Y en el momento fui a la palabra y empecé a analizar la situación. Y se terminó el evento. Yo me fui con la inquietud. Y de pronto yo comencé a caminar allí en el pensamiento. Y entonces
el Espíritu Santo, entiendo que fue el Espíritu Santo, porque yo siento que es Dios el que nos revela a través del Espíritu Santo. Y entonces el Señor, siento que dice dentro de mi corazón, es que confunde la bendición material con la bendición espiritual. Y yo dije, listo, Señor, ya entendí. Gloria a Dios. Y cuando el apóstol Pedro se está refiriendo allí, que no devolvamos mal por mal, ni devolvamos maldición por maldición, está diciendo que a lo contrario, que devolvamos bendición. Dice allí la expresión, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si yo estoy llamado a heredar una bendición, porque dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, que fuimos bendecidos con toda bendición santa en los lugares celestiales. O sea, yo tomo el lugar de ser una persona bendecida. Y entonces ese lugar que tengo, entiendo que estoy llamado a ser bendecido. Y entonces es lo que dice el Proverbio capítulo 10, versículo 22. La Escritura declara y dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando estamos hablando de la bendición de Dios, es cualquier bendición. Llámese una bendición material o desee una bendición espiritual, o llámese una bendición espiritual. Si usted en el momento, usted tiene paz, tiene seguridad, tiene el Espíritu Santo, usted tiene lo que acabamos de leer allí en Pedro. No devuelva mal por mal. ¿Por qué no devuelves mal por mal? Porque no hay mal en tu corazón para enviarlo, para darlo, para lanzar una palabra de maldición. Entonces hemos dicho que bendición es hablar bien, bendecir. Cuando estamos hablando de bendición, cuando habla allí, la bendición de Jehová es la que enriquece. No solamente es una bendición material. Gloria a Dios por la bendición material. Gloria a Dios por los que tienen la oportunidad de tener los bienes. Pero eso no es lo que está hablando la palabra de la bendición. Sino que la bendición de Dios que te enriquece es cuando tú tienes la facultad de sentirte bendecido y tener la capacidad de bendecir a otros. Por eso es que el Señor le dice allí a Josué: lo que hagan tus manos será prosperado. O sea que cuando una persona se siente bendecida, es capaz de bendecir a otro, es capaz de darle la bendición a otro. Ahora, no te estoy hablando de la bendición material, que tú tengas los montones de dinero o de plata y dárselo a la gente, no. Qué bueno es en un día llegar a una persona y darle la bendición y decirle, como la bendición sacerdotal: el Dios del cielo te bendiga y te guarde, el Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre ti, el Dios del cielo ponga en ti paz. Ese es desearle el bien a otro. Entonces, cuando el proverbista está hablando de que la bendición del Señor es la que enriquece, esa verdadera bendición de tener a Dios de nuestra parte, de que Dios pelea por nosotros, que si alguien nos quiere maldecir, esa maldición no va a tocarnos, no va a llegarnos. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y entonces yo quiero ir ahora a la bendición de Job. Yo sé que el tiempo hoy va a ser cortico para poder hablar de esto, pero si me da tregua en otra oportunidad, seguiremos conversando y hablando de esto. Porque cuando se siente que la bendición de Dios está contigo, usted tiene la capacidad de amar, usted tiene la capacidad de respetar, usted tiene la capacidad de valorar a otros, usted tiene la capacidad de respetar a otros. Y eso es cuando usted se siente bendecido, cuando se siente afortunado de tener la oportunidad de saber que la bendición de Dios está sobre ti. Y esa bendición que Dios ha puesto sobre ti es la que enriquece. Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánta gente no tiene los montones? Y entre más tienen, más quieren, y no pueden dormir, no tienen un dulce sueño ni un dulce despertar, porque entonces andan en afán y ansiedad. Y la gente ya no está trabajando por adquirir cosas para ayudar a otro o para tener bienes, sino que entonces viene lo que llama la Biblia cuando ya hay la avaricia, y entonces ya cambian las cosas.
Y que voy a hablar entonces ahora de la bendición de Job. Job tenía una bendición integral. La bendición de Job era una bendición completa, pues él era bendecido en lo material y era bendecido en lo espiritual. Ven conmigo al libro de Job, por favor, y analicemos esta situación en la vida de Job. Era un hombre bendecido. ¿Y quién vio la bendición de Job? Escucha bien. Job está en la tierra común y corriente como cualquier individuo. Pero la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, estaba sobre Job. Y esa bendición lo hacía a él tener paz consigo mismo y tener paz con los demás. Tanto es que Job se preocupaba por hacer sacrificios a Dios, por si acaso sus hijos ofendían al Señor. Yo creo que eso no lo hace todo el mundo. Eso lo hace una persona que ha entendido la bendición de Dios. Eso lo hace una persona que ha entendido que tiene bendición espiritual. Recalco lo que dijo Pedro, que es maravilloso lo que dice allí el apóstol Pedro, donde leímos: sabiendo que fuiste llamado para heredar, o para que heredases bendición. Cuando usted ha entendido que usted fue llamado para heredar bendición, no está buscando la bendición solamente aquí en lo terrenal. Por eso el Señor dice, a través del apóstol Pablo, cuando dice allá en Colosenses: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Y Pablo dice: las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y Job sabía y entendía eso. Y el capítulo 1 del libro de Job dice lo siguiente. Vamos a mirar que él era una persona bendecida en lo material. Job capítulo 1 versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era el oriental más grande en ese entonces. Allí estaba Job, bendecido en lo material. Tenía una bendición integral, una bendición completa, pues como te decía, él era bendecido en lo material, pero también bendecido en lo espiritual. El versículo 1 del capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando está hablando de perfección y está hablando de rectitud y de temor de Dios y apartado del mal, era que era un hombre espiritualmente hablando, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y el versículo 8 del capítulo 1 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está hablando allí a favor de Job? Lo está hablando, lo está diciendo el Dios del cielo. Y cuando Satanás escucha estas palabras, él responde en el versículo 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Qué pregunta tan fuerte. Versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esa es la verdadera riqueza
que tenga la capacidad que lo que haga en sus manos sea bendecido. Y Satanás está diciéndole allí al Señor: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, tú estás guardando su casa. Tú estás guardando todo lo que tiene. Le guardas a él, guarda su casa y guarda todo lo que tienes. Y todo lo que tocan sus manos aumenta cada día. Si usted analiza esta situación, hablando de la bendición de Job, él, a pesar de ser víctima de una cadena de desdichas que le dejan bruscamente sin hijos, sin hacienda, enfermo y reducido a una condición miserable, según el capítulo 7, versículos 4 y 5, usted va a encontrar esa situación tan tremenda que este hombre tiene. Y él nunca vociferó ni habló mal en contra de Dios. Él sigue confiando en Dios y bendiciendo a Dios. Esos versículos 4 y 5 del capítulo 1 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y él, trabajando en su casa, haciendo lo que le correspondía hacer, bendiciendo a sus hijos, no tenía idea de lo que estaba aconteciendo. Y quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir, pues voy a volver a decirle lo que tocábamos en el tema en días anteriores: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Cuando el Señor le hace la pregunta a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? Entonces Satanás pregunta: ¿acaso sirve o teme Job a Dios de balde? Pues si lo tienes bendecido. El Señor le dice, escúchame bien, cuando Satanás le dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le dio orden a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y conocemos la historia, y ahí sigue hasta el versículo 15, 16, 17, 18, 19, tocando la historia de lo que le acontece. Pero Job está tranquilo en su casa, haciendo el trabajo. Todos los días iba y hacía lo que en su corazón había propuesto hacer, a favor de sus hijos. Cuando el pueblo de Dios viene tomando posesión, el rey, que estaba viendo que se venía un pueblo enemigo contra él, comenzó a sentir temor y comenzó a desear mal contra el pueblo de Dios. Y entonces ese rey llamado Balac llama al profeta Balaam y le dice: yo te llamo porque yo sé que lo que tú maldigas será maldito. Ahí está el pueblo. Y cuando el profeta consulta a Dios, Dios primeramente no lo deja ir. Luego le dice: ve, pero harás lo que yo te diga. Yo te decía en estos días, el pueblo de Dios estaba acampando allí en sus tiendas tranquilo, estaba reposando. De igual forma estaba Job. Cuando Balaam comienza a sentir envidia
a sentir temor por el pueblo que venía hacia él. Comenzó entonces a sentir deseos en el corazón de maldecir y de hablar contra el pueblo de Israel, pero él no podía hacerlo porque él sabía que su palabra no tenía autoridad, no tenía poder, no podía ni bendecir ni maldecir. Pero cuando él dice llamaré a alguien que tiene la autoridad, que tiene el poder, entonces llama a Balaam, y Balaam no puede maldecir al que Dios ha bendecido. Fueron sus propias palabras. Cuando el rey le reclama: yo te traje de lejanas tierras para que maldigas a este pueblo, y lo que has hecho es bendecirlo, y no solamente una vez, sino que lo has bendecido 3 veces. Y entonces Balaam responde a Balac y le dice: lo que Dios bendijo no se puede maldecir. Y cuando Satanás está recibiendo la autorización allí para poder irse en rastre contra Job, comenzó por todo lo que le correspondía o lo que tenía Job. Y Job comenzó a recibir noticia tras noticia, noticia tras noticia, noticia tras noticia. Y cuando él recibe la noticia, nunca lanzó una expresión en ofensa a Dios. Nunca lanzó una expresión para de pronto ir y cuestionar a Dios por lo que le estaba pasando. Porque él sabía que la bendición que él tenía no era lo material, lo que estaba perdiendo. Le tocaron una cuestión bien fuerte. Le tocaron una área fuerte, un punto fuerte: sus hijos. Pero él tenía la confianza en el Señor. Capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque lo que dijo el apóstol Pedro, voy a recalcarlo otra vez, por favor. Tengan ahí un poquito de paciencia, pero es necesario que usted entienda y yo entendamos esto. Sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Escúchame bien, por favor. No devuelvas nunca mal por mal. Te están haciendo mal, pastor, yo no aguanto tanta cosa que me están haciendo, tanta cosa que me están tirando, tanto que me están diciendo. El Señor te dice en esta hora: ten paciencia. Llénate de la virtud de la paciencia, llénate de esa bendición, y no devuelvas mal por mal. Nunca lances una maldición por otra maldición que te hayan lanzado a ti, sino por el contrario, bendice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Acuérdate que lo que leímos allí en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no acarrea tristeza con él. Fue lo que le pasó a Job. Job tenía su mirada puesta en el Señor. Job no tenía puesta su confianza y su mirada en la riqueza. Porque si así hubiese sido, téngalo por seguro que él se muere juntamente con sus hijos y con todo lo que perdió. Pero él siguió creyéndole al Señor, siguió avanzando, y entonces entiende que él puede seguir alabando al Señor, que él puede seguir glorificando al Señor a pesar de lo que haya perdido. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo que estaba aconteciendo era algo porque Dios lo había permitido y había paz en su corazón. Entonces pudo entender que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. En estos días le hablaba y le decía: ¿cómo
¿Cómo va a ser posible que una persona que pierda un ser querido no llore? Claro que le duele, claro que siente el dolor de la pérdida del ser querido, pero gracias a Dios que el Dios del cielo da la fortaleza para poder sostenerse en ese momento de lucha y de dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor no da prueba que no podamos sobrellevar. Amado, gloria a Dios por lo que tienes, gloria a Dios por lo que eres, pero sobre todo entiende que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que está allí, atenta a oír tu palabra, por los que han llegado a estar en línea con nosotros y han estado allí escuchando esta palabra. Que esta haga el efecto necesario en cada uno de nosotros. Por aquellos que vendrán cuando nosotros compartamos este video. Señor, que escuchen en el momento indicado, en el momento preciso, y que usted allí a través del Espíritu Santo obre y traiga condición a cada vida y a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.